precio de la igualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Dice Joseph E. Stiglitz, precio de la desigualdad. El precio de la desigualdad. A los estadounidenses les gusta pensar en su país como una tierra de oportunidades, opinión que otros en buena medida comparten. Pero, aunque es fácil pensar ejemplos estadounidenses que subieron a la cima por sus propios medios, lo que en verdad cuenta son las estadísticas. ¿Hasta qué punto las oportunidades que tendrá una persona a lo largo de su vida dependen de los ingresos y la educación de sus padres? La desigualdad de oportunidades empieza incluso antes de la escolarización, en las condiciones que tienen que afrontar los pobres inmediatamente antes y después del nacimiento, en las diferencias en la alimentación y en la exposición a agentes contaminantes medioambientales que pueden tener efectos para toda la vida. A los que nacen en la pobreza les resulta tan difícil huir de ella que los economistas se refieren a esa situación con el término trampa de la pobreza. Aunque los datos demuestren lo contrario, los estadounidenses siguen creyendo en el mito de la igualdad. Los que tienen una hacienda, al lado está una hacienda más pobre. Y ese pobre va y le pide dinero prestado al asegurado más rico. Le presta sobre de las escrituras de la hacienda de su casa. Dice, no le paga la fecha y Presta, le quita todo. ya tiene las escrituras. El derecho, tal y como funciona en el mundo, solo está en cuestión entre iguales en poder, mientras los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Quienes tenían poder utilizaban ese poder para reforzar sus posiciones económicas y políticas, o como mínimo para mantenerlas. Las leyes de la competencia, como he apuntado, afirman que supuestamente los beneficios, más allá de la rentabilidad normal del capital, tienden a reducirse a cero, y muy deprisa. Pero si los beneficios son cero, ¿cómo pueden amasarse las fortunas? Los nichos donde no existe competencia por un motivo PIB no refleja adecuadamente los costes para el medio ambiente, no evalúa la sostenibilidad del crecimiento que está produciéndose. Cuando el PIB procede de extraer recursos del subsuelo, deberíamos apuntar que se reduce la riqueza del país, a menos que esa riqueza se reinvierta en la superficie en capital humano o físico. La democracia, por lo menos tal como la concebimos la mayoría de nosotros, se basa en el principio de una persona, un voto. Gran parte de la retórica pública se centra en el votante de centro, en el votante independiente, tal como lo sugiere la teoría política estándar, que al haber publicidad gratuita no habría quien pagase más dinero que otros para salir más, y de esta forma saldrían todos al parejo, para que haya un voto informado y que las personas conozcan a los distintos candidatos, no como muchas veces pasa que, bueno, actualmente ya no es así, ¿verdad? Pero antes de que rara vez se conocía bien al otro candidato. Me pongo a pensar que ahora este presidente lo que nos está dando a la gente que ya no puede trabajar. Es un cambio total. No, hombre, es un cambio grande. Yo ya hubiera querido esta ayuda cuando estaba criando a mi hijo. A 5.4 billones. Y del 2012 al 2017 esa deuda pasó de 5.4 billones a 10 billones de pesos. Bueno, Tanto dinero, doña Julia. está muy endeudado México. Demasiado. ¿Se llegó a imaginar algo así usted, doña Julia? No, no sé, eso no lo sabía hasta ahorita. Eso va pasando. Enseguida los que están así van creciendo.
Sí, y El que quiera estudiar, o que sea inteligente, posible vender bienes en el mercado, también también pueden venderse las ideas, y sobre todo las ideas sobre las que se sustentan las políticas. La mercadotecnia moderna ha enseñado el arte y la ciencia de condicionar las percepciones, y para quienes cuentan con los recursos suficientes, en su inmensa mayoría los ricos, también hay herramientas para lograrlo. se cortan y se hacen los manojitos. Se amarran con algo y queda así, entonces en un mecate los va uno poniendo así atravesaditos y se secan. Ujú. Y ya al último uno los pone en ese petal. Igual. Si yo tuviera mi memoria como antes, todo esto ya se me hubiera grabado. Pero pues por eso como que trato de estarle así constantemente recordando lo que ya hemos leído, y le trato de hacer como que esas conexiones del libro con lo que también ha sucedido aquí en México, doña Julia, porque me imagino que ya ahí encontró varias relaciones Pues sí, que hay entre lo que dice el libro y lo que ha pasado aquí en México, pues sí. como lo que le digo con lo de la privatización de las empresas, con el cómo a veces el gobierno apoya indirectamente a ciertas empresas a enriquecerse más a cuestas de lo que es de todos. Ya ve que ponen el ejemplo aquí en el libro de las puertas giratorias. Eso se refiere a que por ejemplo, un gobernante gobierna, ¿no?, y beneficia a cierta empresa, y cuando sale termina trabajando en ella. Eso sucedió mucho allá y sucede aquí en México. Sí. Porque, por ejemplo, como le comenté hace unas semanas, Ajá. cuando el presidente Cedillo estaba, él privatizó los ferrocarriles, y cuando salió terminó teniendo un empleo justo en esa empresa. Sí. Sí. O sea, los benefició y de ahí terminó trabajando ahí para beneficiarse aún más. Todo es una mafia, doña Julia, todos están conectados. Para eso estudiaron. Y la única solución de que todo eso cambie es que haya gobernantes verdaderamente honestos, que velen por el bienestar común, que no piensen en ellos mismos, sino en toda la gente. Ajá. Gobernar no es para hacerse uno rico, No. es tener el honor de poder tener la oportunidad de ayudar al pueblo. Exacto. En México, cuando yo estaba criando a mi hijo, con decirte que yo andaba pidiendo permiso en las casas para dormir con mi niña, para no dormirme en la calle allí. Fíjese nada más. Sí. Nadie me va a hablar de sufrimiento como yo sufrí. Y aquí estoy. Mientras los países permanezcan integrados en la economía global y no adopten medidas para amortiguar el impacto de los precios internacionales en los precios nacionales de los alimentos y la energía no tienen más remedio que aumentar sensiblemente cuando lo hacen los precios internacionales. Si los precios mundiales de los alimentos y la energía están subiendo un ritmo de 20% anual, para que la tasa de inflación en el conjunto de la economía sea del 2%, haría falta que disminuyeran los salarios y los demás precios. Eso implicaría, casi con total seguridad, un acusado estancamiento económico y un aumento del desempleo. El remedio sería peor que la enfermedad. En resumen, era sencillamente falso que la mejor manera de mantener un alto nivel de empleo y un fuerte crecimiento fuera centrarse en la inflación. La atención en la inflación distraía la atención de cosas que eran mucho más importantes. Las 4 reformas anteriores se centran en restringir la capacidad de los de arriba, incluidos los responsables del sector financiero, para explotar a los consumidores, a los prestatarios, a los accionistas y en otros en las transacciones privadas. Pero gran parte de la búsqueda de rentas adopta la forma de explotación de los contribuyentes. Esa explotación asume formas muy distintas, algunas de las cuales pueden describirse sencillamente como regalos
y otras bajo el epígrafe de asistencia pública a las grandes empresas. La cuantía de los regalos del gobierno a las grandes empresas es enorme y va desde la disposición que prohíbe la negociación del precio de los fármacos o los contratos a porcentaje sobre los costes de Halliburton en defensa, hasta las subastas de diseño deficiente de las concesiones petrolíferas, la concesión gratuita del espectro radioeléctrico a la televisión y la radio, o los derechos de explotación minera por debajo de los precios de mercado. Es posible subir los impuestos a las grandes empresas que no inviertan y bajárselos a las que inviertan y a las que creen empleo. Haciendo eso, es más probable que se genere crecimiento que mediante las bajadas de impuestos indiscriminadas que exigen algunas empresas. Aunque la economía del lado de la oferta que propugna la derecha ha exagerado la importancia de los incentivos fiscales, sobre todo en lo referente al impuesto de sociedades, ha subestimado la importancia de otras políticas. A lo largo de este libro he subrayado que lo importante no es solo el crecimiento, sino qué tipo de crecimiento, o como se dice a veces, la calidad del crecimiento. Un crecimiento donde la mayoría de los individuos está en peores condiciones, donde la calidad de nuestro medio ambiente se resiente, donde la gente padece de angustia y alienación. No es el tipo de crecimiento al que deberíamos aspirar. La buena noticia es que a veces es posible configurar las fuerzas del mercado para mejor y al mismo tiempo conseguir ingresos que puedan utilizarse para promover el crecimiento y aumentar el bienestar de la sociedad. Porque si a las grandes empresas se le perdonan sus deudas, que muchas veces se derivan por la negligencia y la estupidez de estas empresas, ¿por qué si a veces a esas empresas sí se les puede respetar? Como por qué motivo no se puede perdonar las hipotecas a las familias pobres o no tan pobres que perdieron sus casas debido a los altos intereses? ¿Por qué no se podría hacer lo mismo?